7 de la mañana con 34 minutos, 7 con 34 minutos, en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha. Saludamos ya a nuestro primer invitado, como les anunciábamos, se trata del legislador integrante de la Comisión de Fiscalización, una comisión que ha tomado una decisión polémica, por decirlo menos, en las últimas horas, el asambleísta Coms Córdoba. ¿Cómo está, asambleísta Córdoba? Buenos días, bienvenido, le saludamos, Alexis Moncayo, quien le habla, Liceni Espinel. Decíamos que la Comisión de Fiscalización ha adoptado una decisión por lo menos polémica al recomendar el archivo del juicio político a la superintendenta de bancos, y polémica porque se supone que la misma asamblea acaba de ratificarse en 20 de 32 observaciones de este proyecto de ley de defensa al cliente para evitar los abusos del sistema financiero, con la intención de eso, de atender a los clientes, de que los clientes tengan una herramienta para reclamar los abusos del sistema financiero, y resulta que estos abusos financieros se producen por la falta de control de la autoridad. ¿Cómo entender entonces, cómo encontrarle lógica a esta posición que tiene la Comisión de Fiscalización, que decide eximirle o recomendar que se archive este intento de juicio político contra esta autoridad que no hizo los controles del caso? Buenos días. Muchas gracias, Liceni. Un saludo especial también para Alexis y la audiencia de Radio Pichincha. Primero, hay que entender muy claro que el gobierno pretende liberar y dejar a salvo a su superintendente de bancos. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque ustedes deben conocer, el pueblo lo ha vivido, el abuso de la banca en estos últimos 4 años, y mucho más ahora en la pandemia. La acción de la Comisión de Fiscalización, a la cual me pertenezco, en estos últimos tiempos o juicios políticos que ha entablado y algunas investigaciones, está careciendo de veracidad, es decir, de objetividad, que es la parte fundamental que nos llama la atención. Lamentablemente, quienes votaron por el archivo de este juicio obedecen precisamente a las acciones del gobierno nacional, es decir, son de creo independientes, social cristiano, que lógicamente no es que esta es la primera acción, ya han venido actuando de una forma, podría ser un poco perversa. Ustedes entenderán que el juicio político al señor Richard Martínez, antes de que entre, lógicamente, a debatirse, lo archivaron. Sin embargo, este juicio político, si bien es cierto, ellos plantearon una propuesta de mayoría, la cual ganaron con 5 votos, y la propuesta nuestra de UNES, y lógicamente del señor de Pachacuti, que fue 4 votos, en la cual rechazamos este archivo, porque este es un insulto al pueblo ecuatoriano del abuso que hace la banca, de los cobros indebidos, de los intereses muy altos. Son los bancos los que han ganado más recursos en el tiempo la banca, hasta se dieron el lujo de comprar bancos en el extranjero. ¿Cómo está, legislador? Muy buenos días, un gusto saludarle. A ver, esta solicitud que fue presentada por Darwin Pereira de Pachacutic, y como en la gran mayoría de casos, digamos, la causal siempre para un proceso de control político viene a ser el incumplimiento de funciones. Acá usted nos hizo un recuento, ¿no? Y también valdría la pena citar algunos otros. Está el nombramiento del defensor del cliente, pagos debitados en instituciones financieras privadas a los clientes, por los cuales muchas de estas instituciones financieras después no han respondido. Yo no sé ni siquiera cuál es la suma, la cifra que en total acumula la cantidad de personas afectadas y en dinero por estos débitos arbitrarios de paso, y hasta las responsabilidades de la superintendenta frente a la captación ilegal de dinero en la firma Big Money, ¿no?, de este sujeto en la provincia de Los Ríos. Entonces, sobre todos estos casos, la señora ya no tiene que responderle nada a la asamblea, es decir, finalmente los usuarios del sistema financiero se quedan en indefensión. Uno entendería así. Así es, estimado Alexis, son cerca del 41% de las demandas, más o menos son como 280.000 demandas que se han presentado. El 41% no han sido absueltas favorablemente a ellos, es decir, no hay una información tasativa por parte de la superintendente de banco de señalar cuáles son las instituciones que han defraudado, pero no solamente en el caso del tema financiero, en el caso del Big Money, no determinó las medidas precautelatorias que tenía que hacer, solamente se limitó precisamente la superintendente a empezar el proceso, pero nada más, ni siquiera ha terminado
cómo se dio ese proceso. Entre otros aspectos sumamente importantes, la renegociación de las deudas, que son temas sumamente graves, donde los bancos ganaron sumamente montos sumamente altos y a los usuarios les tocó pagar entre 2 o 3 veces a veces su mismo crédito, es decir, es algo lamentable. Y la otra particularidad que es importante entender, las instituciones dedicadas a actividades financieras sin autorización de la superintendencia de bancos, que es el tema que también nos llama la atención. En cuanto a la renegociación de deudas que les hablé, esto es sumamente preocupante porque ni siquiera la superintendente de bancos, que era la llamada precisamente a precautelar a favor de los usuarios, no lo hizo. Es decir, hay un sinnúmero de acciones que se han ido poniéndose y llenándose en el camino. Y ahí vemos una de las acciones. Por poner un ejemplo, la banca privada evidenció una ganancia que pasó de los 554 millones de dólares en el 2018 a los 616 millones de dólares en el año 2019. ¿Por qué motivo se da eso, Alexis? Precisamente por efecto de una resolución 486 de 2018, F, emitida por la Superintendencia de Bancos, y precisamente no hizo el control. ¿Y esto qué significa? Que se traduce un perjuicio a los clientes de microcrédito y crédito pymes, las empresas y personas naturales que tenían un nivel de ventas entre 100,000 y 300,000 dólares, que en su momento podían acceder a un crédito a una tasa de interés máxima de 11.83%. Con la reforma, es decir, con esa resolución, llegaron a pagar tasas de hasta el 30.50% de interés anual por los créditos que solicitaban a los bancos. Es decir, los bancos vivieron y siguen viviendo con la acción de la Superintendencia de Bancos. Por lo tanto, lo que tiene que hacer la Comisión de Fiscalización, y ese fue el mandato que se les dio, ellos con mayoría a favor del gobierno para quererla salvar, y lógicamente una de las acciones es que también revisen nuestro análisis, nuestra postura que hemos planteado y sea presentada al Pleno. Y en el Pleno vamos a definir precisamente quiénes están. Ya se evidenció en la Comisión de Fiscalización quiénes están con la banca y quiénes estamos con el pueblo. Por lo tanto, aquí es una acción de defensa netamente al pueblo. Asambleísta Córdoba, ¿qué se puede hacer ahora? ¿Cuál es el procedimiento? Una vez que la comisión recomienda el archivo del caso, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué va a pasar después? Tiene que ir al Pleno de la Asamblea y la presidenta de la Asamblea convocar, lógicamente, a una sesión para proseguir con el tema. Una vez que se conozca en el Pleno, se tomará la decisión precisamente de archivar, de primeramente observar, analizar el planteamiento de la Comisión de Fiscalización y luego dar el trámite para la votación del caso, si se archiva o lógicamente se sigue con el juicio político. Lo loable, yo creo que el pueblo ecuatoriano en este momento tiene que reaccionar. No es justo que unos pocos, unos falsos, que pretenden y que les dijeron en campaña que les salvarían, que lógicamente lucharían por el pueblo, ahora están vendiéndose a favor de la banca. No es justo. Por lo tanto, demandamos, lógicamente, al gobierno que no pretenda salvar a la superintendente de bancos. Y además, le pedimos al pueblo ecuatoriano estar atento de la acción, lógicamente, de estos asambleístas, que lo que están haciendo es defendiendo la banca y no precisamente los intereses del pueblo. Ahora, hemos visto en los últimos días, legislador, sumado a este tema que estamos conversando con usted, que es el bloquear, el intento de enjuiciar políticamente a esta funcionaria que se encarga de vigilar y de controlar al sistema financiero y bancario, que es el principal negocio del actual presidente de la República. Vimos como él, en su condición de principal autoridad del Ejecutivo, vetó una ley que iba en defensa precisamente de los clientes de la banca que habían sido perjudicados por los débitos indebidos, arbitrarios, repito, por parte de las instituciones financieras. Entonces, parece que hay ya como, digamos, un guión, ¿no? No van a hacer nada para controlar y para vigilar a la banca, no van a hacer nada para sacar de donde están hoy a las autoridades que están precisamente beneficiando a este gran negocio, que es el negocio del presidente de la República. Sin duda, es la banca que está gobernando el país y es la banca la que nos tiene en este momento sin salud, sin educación, sin trabajo, sin medicina. Es la banca la que en este momento destruye el país. Por lo tanto, es necesario una asamblea y aspiremos que la bancada de Pachacutic lógicamente se una, porque quien empieza con este juicio, planteando este juicio con 9 causales, 8 causales, precisamente es
el asambleísta de Pachacuti, Darwin Pereira. Y esperemos que haya la votación, pero es necesario que el pueblo lógicamente conozca. Ahora, sin duda, claro, la ley de defensa del cliente de los bancos y también de las famosas corporaciones de telecomunicaciones es una ley sumamente importantísima, donde precisamente les ponían la llaga, el dedo sobre la llaga a los bancos del abuso. Y claro, lo que hizo el presidente de la República, vetarla, porque le perjudicaba su negocio. Lo que estábamos diciendo en esa ley es que precisamente los bancos ya no abusen. Les paramos el abuso a los bancos y también les paramos el abuso a las telefónicas, donde ahora tienen que devolver lo indebido, lo que ellos perciben. En el caso de las telefónicas, lógicamente tienen que los saldos, entre otros aspectos, tanto de llamadas como de datos, tienen que acumularse para el próximo mes. Es decir, esa ley, una vez que el presidente de la República la vetó, nosotros tuvimos la gentileza y no otra cosa, nuestra obligación con el pueblo es de ratificarnos en los cuerpos originales como había establecido la ley. Por lo tanto, esa ley se aprobó por el bien de los ecuatorianos. Hay que esperar el cumplimiento de esa ley. Sin embargo, Alexis, yo totalmente de acuerdo con el planteamiento de usted. Es decir, ¿qué nos queda de hoy en adelante? Estar pendientes, vigilantes y reclamando de pie los derechos, organizándonos para que precisamente reclamarles. No nos queda otra cosa más, resistir, porque precisamente es la banca la que está gobernando y la que está destruyendo al país. Asambleísta Córdoba, tomando en cuenta que esta ley a la que usted hace referencia se aprobó con 131 votos, uno pensaría inocentemente que esos 131 votos deberían repetirse para que en el Pleno de la Asamblea Nacional se apruebe el juicio político contra la autoridad de control que no hizo su trabajo y que permitió todo este tipo de abusos, al punto que ustedes se vieron forzados a promulgar esta ley. Entonces, ¿hay usted cree que hay los votos, habrá los votos en el Pleno para dar paso al proceso de fiscalización que la Comisión, o una mayoría de la Comisión de Fiscalización se niega a hacer? ¿Cuántos votos se necesitan? Creo que habrá los votos suficientes para censurar y lógicamente destituir por mediante juicio político a la superintendente de bancos, más que seguro. Solamente por ponerles un dato, en la ratificación de la ley, los articulados originales de la ley de defensa del cliente, se aprobó con 123 votos, 12 votos en contra, que fueron los votos de Creo y algunos independientes. Mucho ojo, Creo y algunos independientes que lógicamente son los que están beneficiándose, los que están salvando a la banca, los que están del lado del gobierno. Por lo tanto, ya en el juicio político aspiramos que haya la conciencia, que el pueblo ecuatoriano exija a sus asambleístas que no es posible en este momento permitir un abuso más, una burla más, es decir, dejar la indefensión al pueblo ecuatoriano. Estoy más que seguro que eso, lógicamente, en el Pleno se va a ver en esta próxima semana, que me imagino que la presidenta pondrá ya en el debate. Aspiremos los votos, pero en el caso nuestro, como bancada UNES, nosotros vamos a estar siempre defendiendo al pueblo precisamente de los abusos que es la banca. Lo hemos estado denunciando siempre, pero ahora mucho más. Ahora, en la Comisión de Fiscalización está presidida por un personaje bastante ecléctico, ¿no? Que es el señor Villavicencio. El hombre es de izquierda cuando le convenía, era creo que hasta militante de Pachacutic. Ahora está muy alineado con el gobierno de Lasso, con Creo, es prácticamente la voz parlante del gobierno del presidente Lasso dentro de la Asamblea, y es quien preside la Comisión de Fiscalización, que es una de las salas especializadas más importantes por los temas que trata y más polémicas de paso, ¿no? en la Asamblea. El comportamiento de Villavicencio al frente de la Comisión de Fiscalización, ¿cómo lo valora usted, toda vez, asambleísta, toda vez de que el hombre ha demostrado tener una obsesión con todo lo que se relaciona al gobierno del expresidente Correa, que dejó el poder en 2017 y sigue metido en la cabeza? Entonces, yo hace un momento en el comentario mencionaba los temas relacionados con el gobierno de Moreno, donde hubo despilfarro de plata durante la pandemia, donde se rifaron hospitales, donde se rifaron y se comportaron como unos verdaderos mafiosos a la hora
de administrar la pandemia con los medicamentos, con las pruebas rápidas, con las PCR, etcétera, etcétera, ¿no? Se repartieron los hospitales como botines, mientras la gente se moría en las aceras de los mismos. Pero yo no veo en Villavicencio, que es un luchador acérrimo contra la corrupción, mover un dedo para fiscalizar a Moreno ni a nadie del gobierno de Moreno. Lo propio con lo que está pasando actualmente en el gobierno de Lasso. Recién hubo una adquisición importantísima de medicinas que por cierto todavía no llegan a los hospitales y no se han enterado, no hay medicinas en los hospitales, pero ya compraron las medicinas, pero no llegan. Entonces, ¿qué es lo que usted ve tan cerca de él, de cómo se comporta, de cómo conduce la Comisión de Fiscalización? Y el país sigue metido en estas broncas, en estos bochinches, y no damos un paso hacia adelante, sino que seguimos retrocediendo 20, ¿no? Entonces, ¿cómo ha visto usted, cómo evalúa usted el liderazgo de Villavicencio al frente de la Comisión de Fiscalización? ¿Qué te podría decir? Negligencia. Cuando hay odio y rencor, se pierde cualquier objetividad. Y creo que el señor Villavicencio ya lo ha dicho, lo ha reconocido públicamente. Por lo tanto, lo que él está ahí es como un comodín del gobierno para perseguir a la revolución ciudadana, a los revolucionarios, pero no para investigar por los casos de el señor Lenín Moreno, los casos de ahora del presidente Lasso. No están para eso, pues. Ellos están para cumplir su papel a favor precisamente de la banca, a favor de los grandes empresarios, a favor del gobierno. No es otra cosa más. Y si es que posiblemente investigan, es un caso justamente para tapar, pues. Ya lo vimos con claridad nosotros. Y el pueblo lo vio, pues. El caso, precisamente, del juicio político del señor Richard Martínez. Ahí está la mayoría de unos famosos independientes, que son, lógicamente, absurdos, falsos. Por lo tanto, yo creo firmemente en que hay que hacer un cambio, pero con esta situación como está la Comisión de Fiscalización, que para una cosa actúa y para otra no, es decir, se aleja de la objetividad, de la verdad. Y por ponerles un ejemplo, vuelvo y repito el caso Richard Martínez. Si bien es cierto, posiblemente estuvo a destiempo ese juicio político, pero veamos de dónde y cómo lo archivaron. La Comisión de Fiscalización tranquilamente hubiera podido, como nosotros lo recomendamos, que lógicamente le pase al Pleno para que el Pleno defina el término de tiempos y tanta cosa. Pero lo primero que hicieron, porque sabían que si ese juicio pasaba al Pleno, ya no tenían los votos. No tenían los votos y el juicio político del señor Richard Martínez, que era el ministro del señor Lenín Moreno, el que prefirió pagar deuda externa en vez de invertir un centavo para la emergencia sanitaria del COVID, que producto de ello beneficiaron miles y miles de compatriotas. Por dignidad tenía que darse, pero no lo hicieron. Ahora están haciendo con este juicio político la señora superintendente de bancos nuevamente. Vendrán otros procesos, pero nos están llevando, Alexis, a un sainete donde los payasos son los que están gobernando. Ahora, en orden de prelación, asambleísta Córdoba, ¿cuándo se espera que se convoque al Pleno? ¿Hay otros procesos que están antes del caso de la señora superintendenta de bancos o directamente pasaría al Pleno si es que la presidenta así lo decide? Esperamos de la presidenta, sí, si es que ella lo decide esta semana, lo podría hacer. Esperamos que debe ser esta semana, porque hay otros juicios políticos que están en camino, como el juicio político del mismo procurador del Estado, que esperamos se concrete, entre otros juicios políticos que tienen que darse. Ahora, si bien es cierto, soy miembro de la Comisión de Fiscalización, que a mí me coarta, por ser mismo miembro, no poder empezar con algún juicio político. Hay otros juicios políticos que podría hacer y que los ciudadanos todavía estarían tal vez en el mérito de poder recibir algo como parte de su indignación o algo, al menos que se haga justicia. Esa es la fiscal de la nación, que tanto daño le ha hecho también al país, que ha dejado de hacer, se ha hecho la vista gorda, como también precisamente al mismo ministerio o ministro de Economía, que ahora está destrozando nuevamente la economía, tal manera igual como el señor Richard Martínez. En otro tema, asambleísta Córdoba, ayer el Consejo Administrativo de la Legislatura calificó este proyecto de seguridad presentado por el presidente de la República o por el Gobierno Nacional para enfrentar
la situación de inseguridad que vive el país, lo ha destinado a la Comisión de Justicia. Sin embargo, ya hay voces, entre ellas de la propia Corte Nacional de Justicia y de organizaciones de derechos humanos, que piden que se realice ajustes a esta normativa presentada por el gobierno, en el sentido de que no vaya a ser usada luego como una licencia para matar, tanto por los policías como por los militares en momentos de crisis, de manifestaciones, etcétera. Ustedes han revisado ya este proyecto. ¿Cuál es la posición que tienen como bancada respecto a él? Entendería yo que la Comisión de Justicia va a unificar las iniciativas en ese sentido que está en la Asamblea Nacional, pero precisamente sobre este del gobierno, este proyecto del gobierno, ¿cuál es la posición que tienen ustedes? A ver, lo voy a hacer de manera personal, y lo podría decir de esta manera. La derecha neoliberal genera escenarios a veces de inseguridad y los hace a propósito para gobernar. Y cuando los hace a propósito, precisamente lo que prefiere es tener entretenida a la gente, y mucho más por el tema de seguridad, porque a todos nos interesa estar salvos, vivir con seguridad. Aspiremos que eso no esté pasando en este gobierno, pero ya por historia, revisando datos, ha pasado que esos son los escenarios precisamente para poder ellos gobernar e implantar cualquier cosa. Y este proyecto de ley que ha enviado el presidente, lógicamente, está destruyendo todo principio de derechos humanos. Y la pregunta es, ¿acaso con más policías, con violencia, se va a solucionar el problema precisamente de la inseguridad? No, señores. El problema o la paz se la consigue con justicia, es decir, con inversión en salud, en educación, en trabajo, generando condiciones, lógicamente, para la gente trabaje, generando condiciones para que los estudiantes vuelvan a estudiar, para que vayan a las universidades gratuitamente, para que tengan sus becas, lo que ahora no los tienen. Esas son las acciones fundamentales. El gobierno prefiere tener recursos precisamente en reservas internacionales, y cuando ahora el país se debate precisamente entre la necesidad, no traen los recursos acá para invertir en salud y en obra pública. Es ahí la parte fundamental. Preguntémonos, de acuerdo a las estadísticas, cómo es posible, y se logra, y son datos evidentes, estadísticos, que desde el 2008 al 2017, la tasa, lógicamente, de violencia, de casos de homicidio, bajan sustancialmente, del 18% al 5% aproximadamente. Pero se incrementa desde el 2017 al 2000 hasta ahora, se incrementa nuevamente. Pero eso pasa porque precisamente los gobiernos no entienden, es decir, el gobierno del señor Lenín Moreno, ahora el señor Lasso, no entienden que para tener un país en paz es necesario invertir en la obra pública, es necesario invertir en el tema social, generar fuentes de trabajo, darle a los jóvenes una oportunidad de estudio. Y lógicamente esa es la particularidad, lo que hizo el compañero Rafael Correa en ese tiempo. Por eso el país vivía, lógicamente, en un momento posiblemente de seguridad. Pero no solamente la inversión, es también fortalecer una política pública de seguridad. Eso debería ser, señor Lasso. Nuevamente retomar el Ministerio Coordinador de Seguridad, el Ministerio de Justicia, el tema de las cárceles, invertir nuevamente en todo lo que tiene que ver con el sistema ECO 911, que ahora está cayéndose a pedazos, pero también, lógicamente, fortalecer la institución pública como es la policía. No lo están haciendo. Los policías, hasta a veces uno se causa zozobra. No sé si ustedes vieron una fotografía de un patrullero que la delincuencia lo deja sin llantas. Por eso vuelvo y repito, este escenario es de análisis, es importante que la academia lo analice. La derecha neoliberal siempre genera espacios para poder conducir en base a la zozobra. Asambleísta, y el tratamiento de este proceso tampoco escapó a la polémica por temas además bastante domésticos, ¿no? Como por ejemplo que el señor asambleísta Roberto Cuero se haya conectado a la sesión de Zoom desde su vehículo. También este episodio dio lugar a que exista un nuevo enfrentamiento entre Villavicencio y Cuero. ¿Cómo se vivió ese momento? Si nos puede relatar un poco el tema tan polémico que ya trascendió a redes sociales también, ¿no? Indignante, Alexis. Esto es indignante. Es decir, tener un presidente porque ya no tiene otro argumento más, que solamente el odio y el rencor le lleva precisamente a querer destrozar al otro compañero.
a querer lógicamente destruir a la Revolución Ciudadana, cuando saben que el pueblo ahora, más que ahora, las inacciones del señor Lazo, lógicamente el pueblo empieza a darse cuenta el daño que hizo al confiar en un presidente que le está fallando al país. Es decir, la indignación, yo podría decir, del señor Villavicencio no le queda más que aceptar, y lo que le tacha al compañero Roberto Cuero, al cual le he expresado mi solidaridad, es por demás de bajo. Por lo tanto, nosotros como asambleístas podemos hacer nuestras funciones donde nos parezca, con tal de servir a nuestro pueblo, recorriendo, caminando, donde podamos hacer. No es necesario estar en un escritorio, pues. Posiblemente para ellos que viven ahí o que están en un lugar, posiblemente sea para ellos, pero nosotros lo hacemos desde este territorio. Y lo que estaba haciendo el compañero Roberto Cuero, lo que lo dijo con claridad, pues sin duda fortalece y más de otra cosa, indigna la actuación de un presidente que se presta a esa magnitud. Ahora, no es el primer episodio, ¿no? Ya han ido escenas parecidas de este tipo de agresiones en contra del legislador Cuero por parte del asambleísta Villavicencio. ¿Ustedes no han pensado en iniciar algún tipo de acción como la que hizo la legisladora Palacio en contra del entonces legislador Diego Ordóñez por este tema de violencia política, por el delito de odio, por ejemplo? ¿Ustedes no han pensado en iniciar algún tipo de acción, defenderse? Porque no es la primera vez, eso se ha vuelto ya una costumbre. En las sesiones de la Comisión de Fiscalización, cuando alguno de los representantes de la bancada de UNES se le ocurre decir algo. Reservamos el derecho, de hecho, forma parte de nuestra acción que lo podremos trabajar posteriormente. Sí, no es nuevo lo que está actuando el señor Villavicencio. No solamente con nosotros, sino también, recordemos, con el asambleísta Almeida, en un momento también lo hizo en el mismo pleno, en la misma comisión. Varias circunstancias, como miembro de esta comisión, lo he expresado y le he hecho ver la mala actuación que está llevando el presidente, porque está perdiendo toda objetividad. Pero hay un comité de ética en la Asamblea Nacional. ¿No funciona en estos casos? Yo creo que aún no hemos elevado esta moción, pero nos reservamos el derecho de hacerlo, sin duda. La acción que hizo la compañera Mónica Palacios, que fue un tema sumamente importante, y creo que el señor Ordóñez no es que salió por querer salir campante, él salió porque se le venía un problema y una acción, y aquí demandamos inmediatamente a la Corte, perdón, a las instancias que tienen que ver para que lógicamente determinen lo más pronto posible este accionar de abuso, de odio que hizo el señor Ordóñez, es decir, de un maltrato que hizo a una mujer. Lo propio está cayendo al señor Villavicencio. Nos reservamos el derecho y en su momento lo haremos. Muy bien, muchísimas gracias, legislador, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado Coms Córdoba, asambleísta de UNES e integrante de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que ha estado con nosotros. 8:02 minutos.